Hola, buenas tardes a todos. Es un honor para mí presentar esta tarde la sesión de preguntas al panel de expertos, que será en este caso el doctor Arturo Evangelista y la doctora Violeta Sánchez. Tratará la sesión sobre la actualización pronóstica e indicación quirúrgica en patología de aorta, actuando como ponentes la doctora Gisela Teixidó y el doctor Frank Calvo. Estas enfermedades, como sabéis, destacan por ser silentes durante años para manifestarse abrupta y peligrosamente años después con una mortalidad elevada. Asimismo, también se hablará del tratamiento endovascular y de la importancia del estudio genético. Los casos seleccionados son muy interesantes, como veréis. A continuación, el doctor Gonzalo de la Morena introducirá la primera ponencia. Muchas gracias, Antonio. Soy el doctor Gonzalo de la Morena y tengo el honor de presentar a la doctora Gisela Teixidó, que es nuestra primera ponente, y es cardióloga y trabaja en la unidad de imagen y en la unidad de Marfan del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Adelante, Gisela, cuando quieras. Buenas tardes, gracias a la organización por la invitación y a todos los moderadores y mis compañeros de la mesa. Os voy a presentar un caso de patología aórtica, concretamente de aneurisma de la aorta torácica. Es un caso corto en cuanto a la historia clínica, pero creo que es interesante y que tiene algunos puntos que podremos discutir, espero, y podemos pues dar un poco juego al debate. Se trata de un paciente que cuando lo empezamos a ver en el año 2010 en la unidad de patología aórtica, tenía entonces 46 años, no tenía una historia, no era fumador, tenía una historia de hipertensión, pero una hipertensión de corta evolución y que se había tratado con losartán y atenolol en dosis intermedias de 50 miligramos cada uno y con buenos controles. O sea, realmente no tenía una historia de hipertensión importante. Y no sé muy bien, realmente en los reportes no se registra, pero por algún motivo se le había realizado una ecocardiografía y se había, por un lado, registrado una cierta dilatación de la raíz aórtica, que era de 44 milímetros en ese momento, y una aorta ascendente que ya era normal, de 36 milímetros, y una válvula aórtica trivalva sin insuficiencia ni estenosis aórtica. Además, el paciente reportaba o explicaba que tenía antecedentes familiares de aortopatía. Por este motivo, se derivó para valorar a la unidad de patología aórtica. Primero de todo, quería pararme en este punto a hablar sobre esta raíz aórtica de 44 milímetros, porque de entrada podemos pensar que está simplemente en el margen alto de la normalidad, pero realmente para un paciente puesto en el contexto de la edad, que son 46 años en ese momento, y si calculamos el Z-score, que como sabéis, pues también contempla no solo la superficie corporal, sino también la edad, especialmente, aparte del género, pues tenía un Z-score de 3, con lo cual pues, podemos pensar que sí que hay dilatación aórtica. La aorta ascendente, en cambio, la ponemos en contexto también de la edad y no está dilatada como ya pensábamos. Y si vamos a la historia familiar, aquí veis al centro el paciente, el caso índice. La historia familiar que nos explica es, por un lado, un hermano que tuvo una disección aórtica a los 29 años e incluso llegamos a ver el informe de la necropsia, o sea que estamos de la autopsia. Vemos que que realmente se confirma que fue una disección aórtica, porque como conocéis, a veces pues los antecedentes familiares son difíciles de interrogar o bien son parciales, no tenemos toda la información completa de realmente lo que ocurrió. Esto era un hermano y el otro hermano que después lo pudimos estudiar en la unidad tenía una dilatación aórtica, era menor respecto al caso índice y tenía una dilatación aórtica muy ligera, realmente ya sería con un Z-score pues más de 2. Y después la exploración física que le hicimos en este hermano, pues el score sistémico para valoración de Marfan era de 2. También tenía un antecedente de un padre que tenía una dilatación ligera de la raíz y esto ya sería más discutible porque hablábamos de dilatación a 40 milímetros y con mayor edad. Después en el seguimiento pues fue éxitos por una neoplasia de corazón. Y una madre con una dilatación ligera de la raíz aórtica de 42 milímetros, pero hipertensa y de 77 años.
Esta era la foto familiar que teníamos de este paciente. Si vamos al caso índice, el caso que nos ocupa, esta es la progresión de los diámetros aórticos que hemos tenido por ecocardiografía a lo largo de estos años. Este paciente lo llevó también el doctor Evangelista en la consulta, después también lo he llevado yo. Y pues con estos diámetros que empezamos por ecocardiografía de 44 milímetros han ido poco a poco, como veis aquí, progresando, y en el año 2021 por ecocardiografía hasta de 50 milímetros. A lo largo del seguimiento también hemos hecho resonancia y TAC y hemos ido viendo una cierta progresión también, ¿no?, en paralelo de los diámetros de la raíz aórtica hasta ser de 52 milímetros por TAC en el año 2021 y así como una cierta ligera progresión de la aorta ascendente y de la aorta descendente próxima. Aquí destacar, ¿no?, como ya es nuestra realidad en la clínica, ¿no?, la variabilidad de los diámetros, que quizá en este caso ya no es dentro de las propias técnicas, sino que vemos pues, la ligera discrepancia que observamos a lo largo del seguimiento entre TACs y resonancias y la ecocardiografía, ¿no?, que siempre la ecocardiografía nos iba dando unos diámetros un poco menores respecto a lo que íbamos observando por resonancia y TAC. De hecho, aquí, si mirándolo un poco con más detalle, resulta que este diámetro era máximo a nivel entre seno coronario derecho y seno coronario izquierdo. A nivel clínico hicimos la exploración física para valorar si podía ser un síndrome de Marfan, tener un score de 5, un score para valoración de puntuación de Marfan de 5 por pies planos, escoliosis, miopía y apariencia facial. No tenía rasgos sugestivos de Loeys-Dietz en términos de úvula o de hipertelorismo. Con toda esta historia familiar y esta dilatación aórtica, pues a lo largo de estos años se le han ido haciendo varios estudios genéticos que se han ido ampliando en función de lo que cada vez pues, vamos conociendo más sobre la genética de la patología aórtica y todos ellos han sido negativos. Como veis aquí han sido extensos, incluso hemos hecho un par de paneles de aortopatía e incluso un estudio por exoma y realmente todo ha resultado negativo. A ver si puedo pasarlo. Así, pues este paciente se encuadraría en una patología aórtica familiar, yo creo que está claro los antecedentes familiares, pero en este caso no sindrómica o sin genética identificada. Y es en este escenario en el que pues no está tan bien definido los que son los umbrales de la indicación quirúrgica, ¿no? Aunque tampoco no es que tengamos altísimas evidencias para la indicación quirúrgica para todo y cada uno de los genes que se han asociado a la ortopatía, en el caso de las familiares no sindrómicas hay grupos que abogan por esperarse incluso los 55 milímetros, aunque la verdad es que yo personalmente pienso que si hay una historia familiar importante, probablemente tiene más sentido avanzarse a estos 55 milímetros y no ir a lo que es la indicación de la población general con dilatación aórtica. También destacar dentro de los estudios de imagen propiamente, ¿no?, una de las cuestiones que se plantean y que yo creo que es importante plantearse es la posibilidad de tener, primero, estar seguro que no es una válvula bicúspide, que a veces puede ser más o menos difícil según la ventana transtorácica, o incluso formas intermedias de fusión parcial un mini RAFE entre dos velos coronarios. En este paciente, y aunque alguien pudiera tener dudas sobre, ¿no?, si hay un mini pequeño RAFE entre derecho e izquierdo, realmente el análisis y lo que fuimos viendo no nos pareció que era una válvula aórtica trivalva. Este estudio transesofágico se hizo especialmente ya pensando para la cirugía. Y en cuanto al TAC, al último TAC que se realizó, del 2021, que nos hablaba de este diámetro de 52 milímetros de la raíz aórtica, os lo quería enseñar, también veíamos que la aorta ascendente era 40 y nos hablaba que el encallado era elongado, un tronco bovino y demás, y una aorta torácica descendente proximal de 39 milímetros sin dilatación más allá de esto. Cuando vemos las imágenes, ya en los axiales, si queréis lo puedo volver un poquito para atrás,
Este arco nos llama mucho la atención, ¿no? Ya veréis después con la imagen tridimensional. Evidentemente después tenemos la aorta ascendente dilatada y la raíz aórtica que está claramente dilatada. Para medirla pues tuvimos que hacer el doble oblicuo para hacer unas buenas mediciones, pero aquí, a pesar de que el diámetro de la descendente no es no está dilatado para nada, sí que vemos que hay esta tortuosidad, que si queréis lo podemos volver a ver aquí, ¿no? Vemos el trayecto de la descendente empezando por aquí y que se mueve de un lado para el otro, mostrando esta tortuosidad que después veremos un poquito. Y también quería enseñaros cómo a nivel más distal, ya a nivel de la ilíaca común, que está al final de la imagen, pues tenemos un aneurisma saccular de la ilíaca común izquierda, que lo vemos justo aquí. Tenemos una cierta. Y de hecho todo ello yo creo que se ve mejor y para esto también es interesante ver una imagen global de la aorta, como puede ser una reconstrucción tridimensional, en que vemos claramente la dilatación de la raíz, de la aorta ascendente y de la descendente proximal, pero también toda esta tortuosidad que estábamos diciendo, a pesar que estamos hablando que los diámetros son normales, aquí hay una aorta que ya vemos que no es normal. Y el aneurisma, como os comentaba, a nivel de la ilíaca común. La tortuosidad, aunque solo para pacientes en Marfan, pero se ha asociado a un peor pronóstico aórtico propiamente, valorada como la distancia dentro de la centerline respecto al trayecto recto entre la raíz y la bifurcación ilíaca. También los aneurismas periféricos, también en Marfan, nuestro grupo ha definido que son un factor de riesgo o un marcador de riesgo añadido a complicaciones aórticas en Marfan, o sea que son hallazgos más allá de la raíz de los diámetros aórticos que nos pueden sugerir una ortopatía de mayor agresividad. Este es nuestro paciente, nuestro grupo se está intentando avanzar en lo que es la comparación semiautomática de varios estudios, por ejemplo, por resonancia magnética. Esto es un estudio preliminar, pero en este paciente podemos ver como si comparamos la resonancia del 2018 con el 2021, o sea, la última que se realizó, más allá de lo que es la raíz, se ve un crecimiento activo. Esto es el crecimiento en diámetros en valor absoluto y esto es en diámetros, en relación a los años de seguimiento, ¿no? Que serían 3. Y vemos que hay cierto crecimiento más allá de lo que es la raíz. Ya sabemos que ha crecido a nivel de la aorta ascendente y de la descendente proximal. También en este paciente, y esto es en contexto de investigación y realmente no tenemos datos suficientemente definitivos para ello, pero se realizó una resonancia magnética for the flow y no en este contexto de no sindrómica, pero en bicúspide se empieza a ver el papel que pueden tener marcadores como el Welcher Stress para marcar la dilatación aórtica. Saber si esto puede llegar a tener influencia en la decisión de operar o no a este paciente, pues lo tendremos que ir valorando. Y bueno, un poco este paciente, como yo os decía, mi opinión personal es que teniendo una historia familiar importante, probablemente tenemos que ir hacia una indicación quirúrgica antes de los 55 milímetros y de hecho fue lo que se decidió en nuestro grupo, indicar la cirugía. También teniendo en cuenta que es un paciente de bajo riesgo porque no tiene factores de comorbilidad importante, pero bueno, quería saber un poco si estáis de acuerdo con esto, si pensáis que nos hemos avanzado y teníamos que haber esperado 55 milímetros, si teníamos incluso que haberlo operado antes, quizá, ¿no? En todo ello y en esta decisión, ¿qué peso tiene la historia familiar y el hecho de que sea una ortopatía familiar? Incluso para el futuro, pues indicar si precisara una indicación de tratamiento endovascular. Esto nos contraindicaría a hacer un TEVAR. ¿Cuál sería el umbral en caso que tuviéramos que hacer una indicación quirúrgica en el seguimiento en encallado o en la aorta descendente? Y esto es un poco el caso que os quería presentar. Muchas gracias Gisela.
Bueno, pues Arturo, si te parece, empieza tú con la discusión sobre este caso y después Violeta hablará un poco, ¿vale? Adelante, Si Arturo. quieres, podemos poner las preguntas y así las voy siguiendo una tras otra, si es factible. Aunque he dicho la primera, creo que lo puedo... las he apuntado. Ahora está la de Fran, de presentación. Sí, bueno, la primera pregunta era cuándo operar. Y cuándo operar realmente, estamos hablando de toda una serie de cosas que no hay evidencia y que hay más experiencia que evidencia, y no es lo mismo a veces. Pero sin duda, con un hermano que ha tenido pues una disección fatal a los 29 años, yo de entrada me pondría muy en guardia, ¿no? Porque te da mucho miedo. Entonces, es obvio de que la expresión es diferente porque hay otros familiares que no han tenido la misma agresividad, pero tú no sabes la agresividad de este paciente y va por el camino, por la dilatación bastante llamativa que ha tenido en estos últimos años. O sea que yo, claro, el Marfan tenemos muy sentado que es 50 y 45 cuando hay una serie de factores que se facilitan. Cuando tenemos una patología familiar no sindrómica, no tenemos ni la más remota idea. Y yo creo que 50 seguro, pero bueno, no me parecería un disparate, dependiendo un poco, bueno, la superficie corporal, todo, pero también según la progresión como ha ido el paciente, de animarme antes. Es decir, que probablemente antes de 45 no, pero entre 47 y 50 no me parecería un disparate, viendo cómo ha ido progresando, sabiendo que este hermano se ha disecado y sobre todo, además, viendo este TAC tan anómalo, que aparte, pues que tiene un arco bovino, tiene esta dilatación que tiene que realmente es muy llamativa y además tiene la ilíaca aneurismatizada, es decir, es un paciente con carga, no es un paciente que dices, estamos manejando la indicación de la aorta ascendente, pero este paciente tiene mucha carga, ¿no? Entonces, con esta carga, pues yo probablemente entre 47 y 50 seguramente hubiera disparado y hubiera, bueno, también depende un poco del paciente que tienes delante, pero no me parecería un error indicarle a partir de 47 y seguro que en 50 obligado, y en absoluto asumirlo como un paciente al uso de 55 por un aneurisma. Esta sería mi respuesta a esta pregunta. No sé si Violeta, puedo seguir adelante o le damos paso a Violeta que comente un momento y seguimos. No, yo estoy de acuerdo con Arturo. O sea, probablemente lo que más te pesa en este caso es la historia familiar previa, ¿no? Además, no es un caso de dilatación aórtica de la raíz aórtica aislada, tiene otros datos, como ha descrito perfectamente Gisela, de mal pronóstico, que es una alteración del arco. No olvidemos el aneurisma que tiene en la aorta abdominal. Entonces, eso, junto con el crecimiento tan rápido, porque es un crecimiento no despreciable, ha pasado de 44 milímetros a 52 en un seguimiento prolongado, pero que ya estaba con un Z-score de 3 cuando se le diagnosticó la indicación quirúrgica. Yo, como Arturo, como máximo, hubiese esperado a los 50, vamos, o sea, y hasta los 55 me parece un poco arriesgado. Dice, hay una pregunta en la red que dice el doctor Jiménez Borreguero, ¿hay que ajustar el tamaño de la aorta por superficie corporal en algún caso? Bueno, en principio, siempre que se quiera hacer el diagnóstico de síndrome de Marfan. En los otros casos hay que pensar en ajustarlo, pero lo malo es que no tenemos una guía que nos dispare por superficie corporal o por talla, sino que hay una serie de estudios que sugieren, pero no hay una evidencia. Para mí es importante, es decir, que si este paciente está en un diámetro de 50 o 52 y mide 1,70 m, no es lo mismo que si mide 2 metros. Es decir, pero lo estoy haciendo otra vez fuera de guías, sino por sentido común, porque a fin de cuentas no somos robots que seguimos las guías, sino que somos médicos y estamos intentando individualizar todo lo que podemos y las guías nos sirven como red flags, ¿no? Pero después vamos a ver exactamente cómo lo hacemos. Por lo tanto, depende, si es una altura y un peso intermedio adecuado, pues igual me guío por los valores absolutos, pero si se dispara en un extremo o en otro de altura o peso,
pues entonces sí que intento indexar, ¿entiendes? O sea, pero la norma es que no, porque igual que tenemos la historia natural muy metida en la cabeza, un valor absoluto, pues decir si estamos en 32 indexado o es 33 o es 31, yo creo que ninguno de nosotros tiene suficiente seguridad para indicar con estos valores. Nos debe servir para reflexionar, pero cuesta manejarse. Ha llegado a 33 y está en 32. No tenemos una experiencia en esto, más los valores absolutos sí. Una pregunta que quisiera hacer a Gisela y que contestáis vosotros también. La carga familiar es importante, obviamente, y va a modificar un poco la actitud terapéutica más temprana o más tardía. En todos los casos que tengáis carga familiar, pero sin un síndrome, ¿cómo manejáis a los demás familiares o cómo los manejáis a todo el screening familiar? ¿Cómo lo hacéis? Esto es una pregunta, bueno, realmente es un reto a veces, ¿no? Porque sobre todo entiendo que es cuando no encontramos gen, ¿no? Porque claro, si lo encuentras, pues tienes más facilidad, ¿no? Hacer el cribado genético del resto de individuos, ¿no? Y seguir más, pues los que tienen la mutación que identificas como patogénica. El problema son las no sindrómicas, por tanto no te puedes guiar por la apariencia quién está afecto y quién no, y sin mutación. Entonces realmente es complejo. Cuando tienes familia con mucha carga, porque a veces tienes familias que hay muchos individuos que han tenido realmente eventos, pues te tienes que sumar al carro y hacer seguimiento mínimo ecocardiográfico. Y aquí hay otro reto. ¿Qué hacemos? ¿Solo la eco? O como son familias que también tienen eventos en aorta descendente como primer evento, también tenemos que hacer otra técnica. Yo diría que de entrada como mínimo ecocardiográfico en una familia que tengas bastantes manifestaciones, ¿no? De esto tienes que estar seguro porque esto implica mucho seguimiento y muchos pacientes, ¿no? O sea y además idealmente lo tienes que concentrar en un sitio donde sepamos por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. Yo creo que esta pregunta es la del millón y ahora estamos escribiendo el consenso europeo de imagen cardíaca, de las guías, estoy de chairman, y esta pregunta algunos de los expertos la han rehuido porque no saben la respuesta y no la sabemos nadie. Yo personalmente me inclinaría, no sé lo que acabaremos saliendo porque al final esto parece pues lo de las tribus indias y la pipa de la paz, o sea, nunca se sabe lo que acabará, pero yo sería partidario de que si hay una historia familiar clara, yo a un paciente le hago un TAC y si me sale normal igual se lo repito aquí 5 años y sigo sin tener ningún tipo de genética que me lo apoye. Porque pienso que el 70% de las no sindrómicas no sale gen, pero hay cardiopatía familiar y por lo tanto no, la única herramienta que tengo para evitarme el desastre primero es hacerle un TAC o una reso si queréis, pero el eco a veces no demuestra una dilatación de la raíz y la tienes más arriba o la aorta descendente. Por lo tanto, sería partidario, yo si tuviera un hermano que se me hubiera tenido pues, varios familiares que hubieran tenido un problema de aorta, aunque no tuviéramos el genio, me haría un TAC y miraría que no tuviera nada. Y como dices, puedes no tener nada ahora, pero tenerlo más allá porque exprese más tarde, pues igual de cabo de 5 años lo haría. Yo creo que es lo más sensato. Más complicado es cuando es un individuo solo. Entonces sí que es imposible de jugarla porque el coste efectivo, si cualquiera de las disecciones que tenemos jóvenes les hacemos un screening familiar a todas las familias, podemos acabar que no sea coste efectivo. Pero con una historia familiar de esta, yo si no sale el gen haría la imagen. Es una opinión personal mía que no sé lo que se compartirá con los demás o no. Violeta, tú última, brevemente, ¿qué es lo que haces tú? Yo normalmente sí que les hago controles, o sea, no le puedes hacer controles todos los años porque tampoco creo que esté indicado, pero sí que el screening creo que cuando existe una carga familiar y una carga familiar pues nefasta, pues no les puedes asegurar que ellos no lo van a desarrollar más tarde, sobre todo si no tienes un gen que te identifique el mayor pico de incidencia a determinada edad, ¿no? Entonces, un control de imagen con cada 5 años yo creo que sí que habría que hacerlo.
Vale. Antonio, ¿presentas tú a Bien. Fran? Pasamos a la segunda ponencia que la va a tratar el doctor Fran Calvo. Son dos casos muy interesantes acerca de disecciones crónicas. Cuando quieras, Fran. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer compartir con amigos pues una sesión como esta y además en el 40 aniversario de nuestra sección, ¿no? Con lo cual, pues, como decía, pues es un auténtico privilegio. No tengo el control de la... No sé, ahora. El primer caso que voy a presentar es el de una mujer de 65 años que tenía una historia muy dudosa de hipertensión arterial, que desde el punto de vista fenotípico era rigurosamente normal y que no tenía una historia familiar de cardiopatía, aunque es bien cierto que no había conocido a su padre. En cuanto a otros antecedentes, pues había tenido un infarto anterior en el año 2007, que se había demostrado una oclusión trombótica de la descendente anterior media, que se trató mediante implante de un stent. Y en el año 2009, el 13 de julio, pues sufrió una disección aórtica tipo A, tipo 1 de DeBakey, y el procedimiento quirúrgico que se le planteó fue pues, un procedimiento de Bentall con sustituto protésico biológico, más un hemiarco con una prótesis Vascutec de 28 milímetros. Entonces, en la evolución de esta paciente, que como decíamos pues era una disección tipo A, pues el TAC que se le practica un poco después, pues nos muestra que tiene una disección tipo B persistente, con una puerta de entrada distal a la prótesis. El diámetro máximo de la aorta descendente es de 48 milímetros. Vemos que hay signos de presurización de la falsa luz y que en cuanto a las ramas viscerales, a las ramas arteriales viscerales, pues vemos que de la luz falsa nos salen el tronco celíaco y la arteria renal derecha, siendo todas las demás arterias salen de la luz verdadera. Entonces, bueno, en este momento, pues lo que se plantea es el seguimiento y un poco después, pues un año después aproximadamente, vemos como aquella aorta ha aumentado su calibre, el tamaño ahora mismo es ya de 53 milímetros, vemos todavía mayores signos de presurización de la falsa luz y también vemos un ecocardiograma con contraste que nos muestra, bueno, pues efectivamente nos distingue bastante bien cómo es la verdadera y la falsa luz y cómo el relleno de la falsa luz parece que es tanto por vía anterógrada como probablemente también retrógrada y que está muy, muy presurizada. En ese momento, pues lo que se plantea claramente pues la realización de un intervencionismo vascular. Se implanta una prótesis híbrida, Open Evita Plus de 24 milímetros, que coge desde la aorta descendente hasta el arco aórtico. Se reimplantan los troncos supraórticos y como complicación de manera solamente transitoria, pues la paciente presenta una hemiparesia derecha, pero solo muy transitoria y un déficit sensitivo que revirtieron de manera espontánea. Tenemos la evolución de esta paciente que transcurre hasta 12 años, hasta la actualidad. La paciente está oligosintomática, está bien controlada la tensión arterial con betabloqueantes y ARA2, que hemos ido titulando hasta las dosis máximas permitidas. En este periodo pues, ha desarrollado un cáncer de endometrio, por lo cual sufrió una histerectomía y sin complicaciones, que ha superado sin problema. Y un poquillo pues, por presión familiar, pues por la edad de la paciente solicitamos un estudio genético, un panel de aorta, y este panel de aorta pues, nos demostró una mutación patogénica de fibrilina 1 con estos códigos internacionales. Entonces, bueno, pues este es el caso de la paciente 12 años después. Hoy la paciente... Aquí vemos, por ejemplo, su ecocardiograma, tenemos un problema añadido más, que es la aparición de esta insuficiencia mitral, que no es baladí, ¿no? Pero por lo demás su función ventricular conservada y la paciente pues, está viva y sin problemas, pero no tenemos todos los problemas resueltos.
tenemos todavía una disección. Vemos como la endoprótesis ha funcionado perfectamente. Aquí a la izquierda tenemos la imagen peor de la paciente, cuando aquella falsa luz, la aorta total medía 57 milímetros a nivel descendente. Vemos como la endoprótesis pues, nos ha sellado perfectamente la falsa luz, pero seguimos pues con una disección distal, también con signos de presurización. Entonces, las preguntas que les plantearé a los expertos después, pues básicamente serán qué hacer en el devenir de esta paciente. Tenemos un problema en la falsa luz. Tenemos otro problema más, que es la insuficiencia mitral, que no sabemos si está relacionada o no con la enfermedad, y si les parece correcto el haber solicitado un estudio genético que en esta paciente, pues, insisto, pues, no teníamos muchos datos para hacerlo, pero nos ha salido lo que nos ha salido, ¿no? Entonces, si os parece bien, pues en vez de seguir con la discusión de este caso, ya seguimos con el siguiente caso, que sería el de un varón de 45 años que ingresa en el hospital por una disección aórtica. Es un paciente que no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, un infarto de miocardio en su hermano a los 40 años de edad y un primo había tenido una disección aórtica. Todo decir que el primo tenía un estudio genético, un panel de aorta completo negativo. El 9 de marzo del 2018, como decía, pues ingresó por una disección aórtica tipo B. El paciente, esto ocurre en otro centro, el paciente estaba hipertenso al ingreso y lo trasladan a nuestro centro, al servicio de cirugía cardíaca, que es referencia. Estas son las imágenes que hemos podido rescatar del otro centro y vemos una disección tipo B. Vemos además cómo es imposible conseguir alinear toda la aorta en un plano porque hay una gran tortuosidad que vemos aquí, que prácticamente a nivel del diafragma, pues como la aorta se vuelve horizontal y pasa de lado a lado. Y la disección se extiende desde el callado hasta las ilíacas. Este paciente, pues cuando ingresa a nuestro centro, lo que llama la atención es que es un paciente alto, de 1,92 de estatura, 90 kilogramos de peso, estaba hipertenso, no tenía ningún déficit de pulsos, pero por lo demás su fenotipo era rigurosamente normal. En el ecocardiograma llamaba la atención que tenía una dilatación de la raíz aórtica, 44 milímetros, con un Z-score que valdría 3,16. La aorta ascendente ya era de tamaño normal y tenía una insuficiencia mitral leve, pero sin ninguna imagen clara de prolapso o de disyunción anular mitral. Como el paciente permanecía con hipertensión de difícil control y además tenía una cierta molestia torácica residual, pues el equipo quirúrgico decidió intervencionismo sobre este paciente. Y lo que se planteó pues, fue también otra prótesis híbrida, una Open Evita, implantada en su extremo proximal a ras de la carótida izquierda hasta la aorta descendente, más una traslocación de la arteria subclavia izquierda. Este era el resultado inicial. Vemos cómo todavía persiste falsa luz y cómo persiste la disección más distal. Un mes tras el alta hospitalaria se hace el primer control y vemos cómo el paciente, pues, la aorta descendente sigue permeable, la falsa luz está presurizada y la aorta aumenta de tamaño claramente con un diámetro máximo de 58 milímetros. Seguimos la evolución del paciente y vemos que pues seguimos en la misma línea. El diámetro total de la aorta descendente va aumentando de manera progresiva y vemos cada vez mayores signos de presurización de la aorta y vemos a este nivel como, por ejemplo, a nivel de la renal izquierda, pues la falsa luz está prácticamente abolida por la compresión de la falsa luz. Realizamos también fuera de concurso, digamos, en este momento un ecocardiograma transtorácico con contraste y vemos cómo
La falsa luz se llena tanto de manera retrógrada como anterógrada, aparentemente, por el flujo de contraste, y que la falsa luz está realmente muy presurizada. Esto sería a nivel del callado y esto sería a nivel de la aorta abdominal. Su evolución es mala y, por tanto, pues el equipo quirúrgico pues, decide continuar con procedimientos intervencionistas, y esta es una lista de todos los que se le hicieron. Pues primero una endoprótesis aórtica en la descendente distal con la idea de cerrar de atacar esa presurización. Otra vez se vuelve a una endoprótesis evita a nivel del arco aórtico y aorta toracoabdominal. En fin, vamos haciendo una serie de procedimientos intervencionistas, hasta 4, y un año después aproximadamente el paciente ingresa por una hemoptisis masiva, que lo que se hace es hacer una embolización de la arteria bronquial con coils. El 3 de enero del 2020, tras una nueva hemoptisis, el paciente finalmente lo que hacemos es una sustitución de la aorta toracoabdominal hasta troncocelíaco ya en otro centro en el hospital de Brujas. Esta es un poco la evolución del paciente. Vamos viendo cómo la aorta va alcanzando diámetros que llegan a ser monstruosos, de hasta 8 centímetros. Vemos cómo hay endolix tanto proximal, pero sobre todo tipo 2 a través de arterias intercostales, y vemos finalmente también pues, el TAC con la hemoptisis con contenido hemático dentro de la luz bronquial, como se ve aquí. Entonces, bueno, en este paciente hay que decir que en un momento de la evolución alguien ajeno al tratamiento del paciente pues solicitó un estudio genético, dado la historia familiar del primo, aunque esta era negativa, el estudio genético era negativo, y lo que nos salió fue una mutación en el TGFB3, que es una mutación patogénica o muy posiblemente asociada con enfermedad y que corresponde al síndrome de Loeys-Dietz tipo 5. Entonces, bueno, las preguntas con este paciente, pues yo lo que le querría plantear un poco a los expertos es, bueno, estamos ante una disección tipo B. Las disecciones tipo B probablemente a nivel genético pues no tengan una herencia tan clara. Si hay alguno de los factores de los datos anatómicos que les he presentado, por ejemplo, que pudieran orientar hacia un síndrome genético, como sería la gran tortuosidad que presenta la aorta de este paciente a nivel de la transición al diafragma. Y luego, pues, claro, hoy en día, aunque las guías todavía no incluyen esta posibilidad, se está abogando por tratamientos precoces endovasculares de la disección tipo B, pero que estos tratamientos precoces probablemente no te permitan conocer los datos genéticos de la enfermedad, el diagnóstico, como fue en nuestro caso, ¿no? Y el no conocer este diagnóstico genético sí probablemente habría alterado un poco el curso de la enfermedad. Y nada más, muchas gracias. Muy bien. Arturo. Bueno, realmente ha presentado dos casos muy complejos, muy interesantes, muy bonitos y a veces pues que no son la norma. Es obvio de que al menos en este segundo caso ya una disección tipo B en 45 años deberíamos de pensar más. O sea, yo estoy convencido de que hacemos poca genética, excepto en Galicia, en las disecciones aórticas al uso sin poca carga familiar, porque ciertamente nosotros, al menos aquí, no la hacemos, y pacientes no sindrómicos, y seguro que nos perdemos pues un 30% o menos, pero un 20% de posibilidades. Y esto cambiaría el conocimiento, pero como dice Fran, a veces el estudio genético tampoco se tiene de un día para otro, no es la glucosa, con lo cual hay que tomar decisiones. Y en la disección de aorta, al menos la tipo B, pues siempre es mejor actuar en los 3 primeros meses que no cuando la situación se hace mucho más crónica. Claro, no he explicado mucho lo de la presurización, pero es que yo creo que en estos dos casos la presurización
no hace falta defenderla mucho, porque yo creo que la población con aortopatía genética, con la disección permeable de la aorta descendente, va mal. Entonces, aunque no tenga mucha presurización, yo pienso que es muy raro encontrar un paciente con alteración genética que tenga la aorta descendente con falsa luz permeable que no vaya dilatando. O sea, con muy poca cosa van a ir mal. Entonces, pues, claro, aquí el tamaño de la puerta de entrada, las descargas y todo eso, esto aplica a los pacientes no genéticos, claro. Entonces, pues, bueno, yo... Obviamente, pues en alguno de estos pacientes hubiera dicho, igual yo de entrada no le hubiera pedido el tratamiento endovascular, aunque después, como tiene una carga genética que no había aparecido de entrada, pues se va dilatando la aorta de una forma exagerada y dices, pues bueno, pues es lo mínimo que hay que hacer. Pero este segundo paciente, pues seguramente, pues no sé, esto del dolor, la indicación, a veces se está pidiendo, o sea, estamos un poco metalizando las aortas de una forma sistemática, quizás sin reflexionar mucho ni la fisiopatología de la disección ni la etiopatogenia de si son genéticos o no. Entonces, pues la metalización es el reflejo oculomotor más rápido, pero a veces te metes en fregados. Y este pues puede ser un fregado que ha acabado de tener lo que arreglando Chippens de cambiando toda la aorta. Yo creo que nosotros igual no hubiéramos actuado tan rápido, pero no quiere decir nada, ¿no? No es que lo hagamos ni mejor ni peor, es que de vez en cuando esto puede pasar, porque si no tienes carga familiar evidente, es difícil de asegurar que el paciente no tenga una no sindrómica y te quedes igual. O sea, y yo creo que en el registro español del síndrome aórtico agudo, en el RESA, más del 30%, casi el 35% de los tipos B se les hace tratamiento endovascular, es decir, se ha disparado mucho y ha bajado la mortalidad a corto plazo, pero como el RESA no es a largo plazo, no sé lo que pasa después, evidentemente. Lo que sí es evidente que pacientes con situaciones dudosas o con situaciones que no son de vida o muerte, no son isquemia mesentérica, pero que estén con cierta dilatación o lo que sea, ahora se los estenta mucho más. Cambia el paradigma y yo creo que la mayoría de pacientes van bien, pero los que son genéticos igual, pues metemos la pata sin querer, porque los estentamos y la pared de la aorta pues no tiene un comportamiento al uso que los pacientes que no son genéticos. Pero no creo que se pueda criticar. O sea, es una cosa que cada vez más deberíamos tender a tener algunos centros. Nosotros lo tenemos un cirujano que lo hace y no debe ser el único de España, pero tendríamos que tener no todos los cirujanos, sino algunos centros que operen la aorta descendente con garantías, porque no todo se debe estentar. Entonces, si un cirujano no opera 10 o 15 aortas descendentes, mejor que no lo haga, porque estamos a menos de una hora de un sitio a otro de España y valdría la pena pues, poder tener 2 o 3 centros referenciales con operaciones de aorta descendente, es mi opinión. Violeta. Bueno, yo creo que los casos que ha presentado son realmente difíciles, ¿no? Y verlos con el retroscopio, con la información que tenemos ahora mismo sobre la genética, no es la misma que la que teníamos hace 5 años ni hace 10, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil decir es una ortopatía genética y bueno, y plantearte el distinto posicionamiento sobre el tratamiento endovascular, ¿no? Si recordamos el primer TAC del primer caso que ha mostrado Fran, es espantoso. O sea, la luz verdadera es mínima y abajo que prácticamente se ocluye, o sea que el tratamiento, independientemente de que sea genética o no la ortopatía, yo creo que hay que actuar y todos lo hubiéramos hecho probablemente con esa presentación del caso. Y luego ya a posteriori, pues lo que decía Arturo, si no tienes una presión de síntomas y demás, pues tal vez tengamos que ser un poco más pausados en la indicación del endovascular. Y no sé si Arturo, que está más inmerso en las guías, sí sería recomendable a partir por debajo de una edad en el tipo B el incluir el estudio genético a día de hoy con todo lo que ha avanzado como parte de conocer la etiopatogenia del paciente. Creo que en el tipo A y en el tipo B. Vale, Arturo. Tenemos que cerrar
Es una lástima porque tener la oportunidad de escucharos a vosotros es una maravilla, pero el tiempo es el tiempo y nos cortan. Muchísimas gracias a los ponentes, a los moderadores, a mí como moderador y a los dos expertos. Muchísimas gracias y continuamos. Voy a aplaudir un poquito porque os lo merecéis.